La segunda etapa es institucional y de servicios. Comencemos por los institucionales. El primer ejemplo que tienen en pantalla corresponde a la Municipalidad de Lima, un proyecto de 1944 de ese grupo de arquitectos Harter, Álvarez y Malakowski, que van a intervenir en el área central, en el espacio urbano de la Lima capital, una Lima que está marcada, por supuesto, por su pasado colonial, y es evidente entonces esa vinculación con el lenguaje que va a optar por el neocolonial. En el mismo lugar donde funcionaba el Cabildo y que ha tenido reestructuraciones posteriores, Malinowski va a ejecutar el edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Lima sobre la Plaza de Armas. La Plaza de Armas es esta, y de este lado voy a la Casa de Gobierno. En esta imagen que tienen acá arriba, ven el volumen casi completo de la manzana que ocupa el edificio de la municipalidad, y otra vez de este lado tengo la plaza. El edificio, en cuanto a su planteo funcional, no es exactamente simétrico, sí lo parece ser en fachada, y se lo da además esa idea de simetría el uso de esta recoba que rodea al edificio, recoba que también viene de la arquitectura colonial, ofreciendo múltiples entradas, y una de ellas, la que está sobre este eje, es la que corresponde al ingreso principal. Por ese ingreso principal, siempre más bajo y más oscuro que el resto de los espacios que voy a encontrar, accedo hacia un vestíbulo que tiene doble altura y del cual arranca una escalera de modo imperial que va a balconear sobre los espacios principales, que es esta que tienen acá. En planta alta voy a acceder a una serie de espacios de representación, como salones de reunión, el Salón Dorado, el Salón de Espejo, más las oficinas del propio intendente, del propio alcalde, que se ubican como en esta zona. En planta baja está la biblioteca. Yo estoy ahora desarrollando sobre esa planta baja los espacios que corresponden a la planta alta. Y por acá hay otro sector de reuniones que también aloja a el Honorable Consejo Municipal. El sistema estructural es un sistema tradicional. Los espacios interiores son o están todavía asociados más al historicismo del siglo XIX, como neos, otros tantos neos que hemos visto en ese XIX, mientras que en el exterior vamos a ver de forma mucho más patente esta vinculación hacia este otro neo, pero en este caso colonial. La fachada se va a estructurar en un basamento, que es el que tiene toda esta arcada, la recoba inferior, un desarrollo, un cuerpo de 2 niveles que va a presentar a partir del eje principal un gran balcón abierto, tipología en el centro, de 2 niveles, que es ese que tiene la fachada, más en los laterales 2 balcones de caja cerrados, que son los tradicionales de Lima, que también se desarrollan en 2 niveles. Y ya sobre la línea superior, es decir, sobre el coronamiento, es donde van a encontrar la mayor cantidad de ornamentación que va a corresponder a su ubicación exactamente sobre los ejes de los elementos que antes mencionaba. No es exactamente simétrica, sino que esta esquina es lo que después le da cierta libertad de uniformidad, o sea, sacarla de la uniformidad que no era propia del periodo ni del lenguaje colonial. La municipalidad, entonces, es uno más de todos estos edificios que, en particular, dirigidos por Malakowski, van a intervenir en torno al espacio de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas es esto que tienen en el medio de la imagen. El Palacio Municipal es lo que vimos recién, y con el mismo lenguaje van a ser ejecutados una serie de otros edificios para darle uniformidad al espacio más importante que tiene la ciudad, haciendo alusión a su pasado colonial. Pasado colonial que permanece en esta Casa del Oidor, que sí es un colonial original, que tiene como preexistencia más importante a un edificio del siglo XIX, que es el Palacio de Gobierno que tengo sobre el frente,
mientras que exactamente al frente y del mismo autor del Palacio Municipal que acabamos de revisar está el Palacio del Arzobispado. Ese Palacio del Arzobispado, que tiene características similares al edificio de la municipalidad, en cambio, en el interior, el patio recrea exactamente una copia del Palacio de Torre Tagle, el original colonial, para completar esta idea de un neocolonial, en este caso, directamente rescatado del propio territorio. Lo contrario sería esta otra posición más internacional que mira hacia esta idea de progreso y también hacia esta idea de tener un hilo conductor a nivel internacional, encabezado por las propuestas teóricas y la obra ejecutada de Le Corbusier. Le Corbusier, que sabemos que visita Latinoamérica en el 29 y en el 36, y que en particular en el 36 es invitado por Lúcio Costa y por el propio presidente brasilero para incorporarse como asesor al equipo que desarrollaba el edificio del Ministerio de Educación de Río de Janeiro en el año 36. Este concurso había sido ganado por otro equipo, pero después el ministro selecciona a un grupo de arquitectos brasileros locales, encabezados por Lúcio Costa y por Niemeyer, los otros que están ahí, ustedes lo han visto en algunas de las obras que hemos analizado, pero que además estaban acompañados por Burle Marx, como les mencioné en paisaje, y por Cándido Portinari, como el aporte en el arte moderno, pero que también tenía esa recuperación del pasado colonial brasileño. Por otra parte, Le Corbusier también en esa visita como asesor de este grupo hace propuestas sobre la intervención urbana en Río de Janeiro y es el que va a influenciar definitivamente el desarrollo de la propuesta de diseño del conjunto. El edificio del Ministerio de Educación y Salud, ese es su nombre completo, parte de la idea del edificio Placa, el edificio que tiene su referencia en la unidad de habitación Marsella, cuyo esquema tengo por este lado. Solo que lo cruza con otro brazo que es más bajo y que está exactamente cruzado con la placa principal y define entonces un espacio plaza entre cubierto y semicubierto. ¿Cómo logro eso? Este es el cuerpo transversal bajo, que es esto que tengo acá, que tiene en planta baja algunos de los espacios de recepción y de representación, el ingreso en sí al edificio en altura que está ahí, y también aloja en el primer piso, en la planta alta, un espacio que está destinado a auditorio. En el otro sentido, en el que se ubica la placa principal, que se va a desarrollar en altura, se van a ubicar en los primeros pisos las oficinas más importantes, mientras que el resto se va a destinar a el trabajo administrativo en general. Están viendo en el corte esa disposición de la que hablamos recién. El edificio bajo en este sentido y el edificio alto en el otro sentido. Este es el edificio placa. Esto genera, usando estos 5 puntos de Le Corbusier, que los puedo leer perfectamente, en particular los dos primeros, la planta baja libre que les queda a la vista en la planta y el uso de pilotis, la posibilidad de pasar por debajo del edificio y generar entonces una plaza abierta, libre, en el nivel de piso. Ese espacio está tratado a partir de la intervención paisajística de Roberto Burle Marx y tiene espacios absolutamente abiertos, espacios por debajo del edificio y espacios interiores dentro del edificio placa. Incluso después, Burle Marx eleva la idea de la terraza jardín hacia la parte superior del bloque más bajo y lo vuelve a hacer hacia la terraza jardín del bloque superior. ¿Cuál es la otra innovación del edificio? Le Corbusier ya había probado el control solar tanto para la iluminación como para la cuestión de la temperatura. De ahí que propone el uso del brise soleil. El brise soleil es esta estructura en hormigón que en el caso de este edificio va a tener 1,30 m de espesor y va a estar separadito del cuerpo en sí del bloque. Sobre el muro, sobre el lateral sureste,
se diseña un muro cortina común, que es este que tienen de este lado, más influencia, si quieren, pueden mirar algunas relaciones con la obra de Mies, mientras que del otro lado, hacia la orientación noroeste, es donde se ejecuta por primera vez este Brise Soleil ya a gran escala. La innovación en el caso brasilero es que los elementos horizontales de ese Brise Soleil son móviles, no son fijos. Pueden tener un redireccionamiento a voluntad del usuario. Con eso he revisado los elementos esenciales de esos 5 puntos, basta decir la ventana corrida es obvia, pero también la innovación que implica el aporte de los diseñadores brasileños, tanto en el Brise Soleil, que va a ser como la imagen que identifica el edificio en sí, ahí ven cómo se mueven, como la incorporación del arte, de la azulejería ya más abstracta, de nuevo, azul, celeste y blanco de Portinari, el uso del travertino, además del hormigón armado en la ejecución de toda la estructura, y esa planta baja libre que va pasando por abajo del edificio, que aporta, que devuelve el espacio a la ciudad y que se transforma en uno de los mejores, posiblemente dice, el mejor sector de diseño que tiene el edificio en sí. Esa foto que tienen de este lado es la parte superior, la terraza jardín del edificio bajo, porque no es solamente la idea arquitectónica lo que se plasma acá, sino todo un diseño integral. Diseño integral que va incorporando la línea curva tanto en el diseño de paisaje de Roberto Müller Marx, como en el propio equipamiento que Niemeyer y el resto del equipo diseñan para los interiores, como la propuesta de la artista, como la parte artística de Cándido Portinari, que también vuelve a retomar la curva en cualquiera de las 3 instancias de diseño que acabo de mencionar. Si lo miran de arriba, en este sector del tejido urbano, y tienen edificios que corresponden al siglo XIX, ese es anterior, algunos que ya corresponden a la primera parte del 20 como esto, pero se ve claramente como este otro edificio del ministerio responde a las ideas del canon del movimiento moderno, con los 2 bloques cruzados y la plaza que permite atravesar el conjunto completo. Y la terraza jardín, tanto en el volumen bajo como en el volumen alto. Para variar un poco estos ejemplos institucionales, volvemos a Brasilia. De nuevo, es Niemeyer el que diseña la mayoría de estos edificios institucionales. Podríamos seleccionar cualquiera. La mayor parte del proceso de diseño es similar. Los edificios se asemejan bastante a esta idea de un templo moderno, de la pureza que tenía el templo griego en esos mínimos elementos que lo van a definir, que también se ven en la obra de Niemeyer. Si queremos analizar cualquiera de estos ejemplos, que ahora tengo en pantalla es el Supremo Tribunal Federal, que se enfrenta al Palacio de Gobierno, el Itamaraty, que está del otro lado, y que acompañan la Plaza de los Tres Poderes por la espalda, ¿sí? Estos son los que terminan, los que rematan el eje monumental antes de pasar a la Plaza de los Tres Poderes. Son similares varios de estos edificios. ¿Qué tienen en común? Una placa horizontal baja, que es la que soporta todo el edificio, o parece hacerlo, y una placa liviana, de nuevo, horizontal superior, que es sostenida por estos elementos muy delgados, muy esbeltos, que van a tener diferentes diseños, pero que recuerdan al elemento puntual de la columna griega. De nuevo, ¿cuál es la innovación en cuanto a la estructura que propone Niemeyer? A ustedes les han enseñado que este punto de apoyo entre la cubierta y el elemento vertical es el como más conflictivo, y que es ahí donde tienen que reforzar, mientras en este caso ahí está el punto más débil de la sección, porque en realidad lo que soportan esto no son estas costillitas que tengo por los laterales, sino
este sistema estructural interno. Acá siempre hay que buscar los puntos de apoyo en el uso de la planta baja libre, pero que además tiene los elementos de soporte en los pilotes tradicionales, que son los que en realidad soportan el peso de la delgada losa superior y lo transmiten hacia el basamento. La mayoría de estos edificios también está rodeado por alguna superficie delgada de agua y tienen algunos de los complementos en intervención paisajística de Roberto Burle Marx. Este edificio es nada más que un recurso para mostrar cómo este movimiento moderno ha mirado, en este caso, hacia la historia, ha revisado uno de los recursos del lenguaje clásico, lo ha transformado en un piloti, en el caso de Le Corbusier, pero que cuando llega a las manos de Niemeyer, él lo va modificando a medida que va generando distintas propuestas de diseño. Y estas son algunas de las transformaciones que sufre este apoyo puntual, que se entiende como una columna, pero que mediante el uso, el manejo casi volumétrico, escultural del hormigón armado, él consigue armar otro tipo de ritmo, manteniendo casi siempre el mismo discurso. Los interiores de estos edificios son simples, hay manejos de travertinos, de diferentes mármoles de jerarquía y una vinculación siempre directa. Esta es la sala principal de juzgados, entre esos interiores y los exteriores que están inmediatamente afuera, por fuera de esa caja tipo templo perfecta que alcanza a diseñar Niemeyer. Cambio de territorio, paso a Uruguay, de nuevo un palacio municipal. Un palacio municipal que es pensado por Mauricio Cravoto, su autor, que también participa en un concurso y lo gana, como una recuperación de la tipología institucional del municipio que tenían los antiguos ayuntamientos medievales y que siempre se usaban mediante el uso de una torre. Lo que tienen de este lado es el gráfico de cómo era el proyecto de Cravoto y lo que tienen en la imagen es lo que en realidad se ejecutó. ¿Qué es lo que caracteriza a la propuesta de Cravoto? La relación que establece entre el edificio y el espacio público. Primero con una plaza que antecede el edificio, después generando un gran hall, o mejor dicho, un gran eje que permite el acceso al edificio en una planta que es prácticamente una planta baja libre, un pasaje que pasa por debajo de ese gran hall y después de este espacio principal accedo al corazón de las circulaciones verticales y horizontales. En un paso posterior, en este espacio que me queda atrás y que no está dibujado porque estoy trabajando la planta a nivel de suelo, que es más o menos por ahí, se ubica el área del Consejo Deliberante de la Municipalidad, mientras que en el primer cuerpo, en este sector, que es el más jerarquizado, las dependencias del Poder Ejecutivo. Después el edificio continúa solamente en el bloque central, en la torre que llega a alcanzar los 70 y pico de metros, cuando el proyecto original se definía o culminaba en 114 metros más o menos. ¿Cuál es el sistema estructural que elige en este caso Cravoto? Si bien hay una ejecución en hormigón armado, toda la expresión exterior está resuelta a partir del uso del ladrillo. Quizás acá la influencia de Ray es más clara que la de los otros maestros del movimiento moderno. También en esta otra alusión al gran balcón que se transforma en esta logia de casi 3 niveles, que está enmarcada en estos dos cuerpos y a partir de las esquinas de estos cuerpos, que de nuevo fíjense cómo está marcado la subdivisión en cada uno de los niveles con la inclusión de elementos o de hormigón o de piedra. En los dos laterales también hay ventanas que van a estar resueltas de una forma particular. Siempre siguiendo los recursos que les da la expresión del ladrillo, con la inclusión de estos otros elementos en contraste mucho más blancos, mucho más claritos, vamos a poder leer esa otra referencia a una obra ya demolida de Ray como el Hotel Imperial de Tokio. Y ahí tienen en el centro la foto, una imagen de una esquina, una ventana de ese edificio y cómo prácticamente Cravoto interpreta e incluye dentro del edificio de la Municipalidad de Montevideo el mismo lenguaje, el mismo recurso de diseño.
El edificio que ahora tienen en pantalla es uno de una serie de sedes de correos y telecomunicaciones que el Estado Nacional va a construir entre 1950 y 1960 como un servicio más, uno de los servicios que le presta al ciudadano. Las telecomunicaciones, el teléfono era como la última novedad en comunicación junto con el correo postal, y a esos están destinados estos edificios, estas sedes que van a adoptar la línea de la modernidad, una innovación dentro de la República Argentina en edificios que diseñaba el Estado. Van a ver como la mayoría de los edificios en la República Argentina que corresponden al Estado están ejecutados más en relación con la línea de tradición que con la línea de vanguardia. Este edificio, que van a encontrar otros tantos similares en Mar del Plata, por ejemplo, Mendoza y Córdoba, si lo tienen en mente, se resuelve a partir de un bloque vertical que ustedes inmediatamente asociarán con la unidad de habitación Marsella, uno que se apoya primero sobre un basamento, que es el que está destinado a el espacio de atención al público. El bloque en vertical está destinado a las oficinas administrativas, y acá sobresale sobre el bloque de abajo un pequeño bloque en dos niveles, que es el que tiene este sistema de cubiertas diferente, que es curvo en contraste con el resto, que es todo recto. Y que es además el que tiene esos murales que identifican en particular al edificio de correos y de comunicaciones de Santa Fe, que es el que estamos analizando. El bloque de planta baja, entonces, para la atención al público, el bloque vertical en varias plantas para el desarrollo de la actividad administrativa, y ese bloquecito que me asoma por arriba del bloque público para los espacios de las oficinas de los empleados de mayor jerarquía. En planta tengo lo mismo en cuanto a funcionalidad, pero tengo que terminar de completar la parte del funcionamiento de los servicios, es decir, cómo se manejaba la correspondencia. Acá me queda el bloque principal, que es el que tengo por este lado más o menos, y a partir de ese ingreso la playa de maniobras. Y desde la playa de maniobras, los espacios de servicio que ayudan a ordenar la correspondencia que llega y llevarla para este lado para su entrega al público sobre esta línea de atención. De esa forma completo el corte, ¿sí? Esta es la playa de maniobra, y todos estos ya en un solo nivel son los espacios de servicio. Hay una clara alusión a los 5 puntos de Corbusier que ya no hace falta analizar. Ahí tienen la planta baja libre de nuevo, el uso de pilotis, el uso de ventana corrida. Quizás no vea el recurso de la terraza jardín, porque estoy hablando de un edificio más público y quizás con menos recursos en cuanto a la atención al público, quizás otra forma de atender al público, que era lo que estábamos viendo en el edificio del Ministerio de Río. Por eso ahí se termina quizás las comparaciones y las vinculaciones que estábamos haciendo. Paso a los tipos servicios, que es la segunda tanda de estos edificios para cerrar el día. El primero es el Banco Hipotecario Nacional, en este caso la sucursal Mendoza. El Banco Hipotecario Nacional ya era una institución de jerarquía que era la que además permitía el acceso a la vivienda en esta época. Estamos en el 29 y se va a transformar después en el principal instrumento para el desarrollo de todos los planes de vivienda durante el gobierno peronista. Sin embargo, más o menos hacia 1930, cuando se construye esta sede del Banco Hipotecario Nacional en Mendoza, obra de Estanislao Pirovano dentro de la oficina técnica del Banco Hipotecario Nacional, va a elegir la línea de la tradición para resolver el lenguaje, el mensaje que se manda, que se emite hacia la población, hacia la ciudadanía. Este es un edificio que representa el poder del Estado para ejercer este tipo de actividad, que tiene que dar seguridad y tiene que dar esta sensación de respaldo frente a las inversiones que el banco hace.
Entonces, tipológicamente hablando, hay un retroceso en la esquina, hay como una ochava que define el ingreso al edificio y que establece el primer eje de composición. Composición, estoy hablando como si fuera historicista. De este lado me permite acceder hacia el área administrativa, hacia el área de la gerencia, y de este otro lado ingreso al gran hall bancario. Hall bancario que tiene las cajas en un extremo, el área contable en esta zona que es la principal, que es el corazón del banco, en realidad el área contable, mientras que si revisan otras plantas de bancos de esta época, del 19 y de la primera etapa del siglo XX, van a encontrar que todavía mantienen la vivienda del gerente y la vivienda del mayordomo, que se ubican casi siempre en los laterales del conjunto. Ahí van a encontrar también los conjuntos de escaleras principales. Siguiendo este eje principal que les marqué recién, acá está la inclusión de un ascensor y una escalera curva que lo va rodeando. ¿Cómo es el lenguaje? El lenguaje es directamente un plateresco, un neoplateresco español, es decir, que responde a la línea de la restauración nacionalista. Concentra la mayor parte de la ornamentación sobre la fachada, que es la foto que tengo de este lado, fachada que despliega una portada sobre el ingreso. La portada tiene en esas pilastras toda esa ornamentación tipo plateresca, muy chiquitita, muy menuda, que hace alusión al trabajo de los plateros. Hay una serie de escudos, de elementos ornamentales, de animales mitológicos, etc. Y siempre sobre la parte superior hay como este recorte mixtilíneo para terminar ese cornizamiento. Y lo vuelve a hacer en la parte superior del edificio. Hay como una logia perdida en la parte superior, muy española, y un trabajo casi de filigrana que va manteniendo balustres, que este detalle que tengo acá arriba, va manteniendo balustres verticales con personajes como angelitos o dragones mitológicos, que va como una puntilla desarmando la línea superior de la fachada del edificio, como desarmando la línea de la cornisa. Ese mismo sistema ornamental lo van a volver a encontrar en esos balcones en esquinas, que son como más importantes, pero también en cada uno de los trabajos de las aberturas que tiene el resto de los cuerpos. Y si se fijan de nuevo, no es un solo bloque, sino que hay un trabajo de cuerpos principales, cuerpos secundarios más bajos, después aparecen otra vez los cuerpos principales que vuelven a tener la misma ornamentación, etc. La herrería es muy importante en este edificio, y de la misma forma lo es el trabajo en madera de la cubierta, que hace alusión a ese colonial original, y el trabajo en azulejería, que es más una alusión a la arquitectura española. Ahí lo ven en los espacios de entrada, manejos además de bóvedas, espacio complejo, este sector de la entrada, que lleva después a los espacios de las actividades principales de todo banco. Similar a esa idea de banco, pero ahora destinado a una caja de ahorro de la provincia de Córdoba, es este edificio que diseña Jaime Roca hacia 1928. El ahorro era como la posibilidad del trabajador de tener algún tipo de respaldo económico. Y la caja de ahorro, además, era la que tenía a su cargo todo el control del juego de azar en la época. Por lo tanto, este edificio vincula esas dos actividades que también le sirven para una asistencia hacia los más necesitados. Entonces, el edificio debe responder primero a la idea de un banco. Acá tengo el ingreso, el hall primero, el hall que permite terminar de ajustar las transacciones antes de ingresar al hall bancario propiamente dicho. El espacio del cliente, el espacio del trabajador. Y por ese pasillo me vinculo al otro espacio principal, que es el gran auditorio del edificio de la Caja de Ahorro, en donde se ejecutaban todos los sorteos de la lotería. El edificio está resuelto de nuevo a partir de este lenguaje de la restauración nacionalista que hemos visto en el Banco Hipotecario Nacional, por lo tanto no voy a repetir todos estos elementos que ya he analizado. Sí que en este caso la esquina se transforma, de nuevo ocupa un lugar privilegiado dentro de la ciudad, y la esquina se transforma en una curva
curva que después Roca desarrolla en una torre en 2 niveles en la parte superior y marca el eje jerarquizado a través de una gran portada con una puerta excepcional ejecutada entre otros materiales en bronce. Ahora bien, en el caso de este edificio, Roca trabaja a diferentes escalas en los aventanamientos. Ahí tiene una serie de arcos sobre el zócalo en granito negro de la planta baja que involucran 2 niveles, uno que es el que se define a partir de esta reja y ahí me está asomando el arco en el otro. Este gran arco que no parece indicar un nivel, en realidad abarca 2. Y después de nuevo aparecen estas ventanitas que tienen otra proporción, una proporción más moderna, sin ningún tipo de ornamentación, y marcan esta línea, y sobre eso el remate del edificio que vuelve a retomar el lenguaje de la restauración nacionalista. Todos los elementos de este lenguaje se vuelven a repetir en esa cornisa que ahí están viendo, vuelve a utilizar la idea de esos animalitos mitológicos, más algunos balustres, es decir, transparentando y definiendo el límite superior y coronan de esa forma la esquina del edificio. El segundo ingreso en importancia, que es el de Salón de la Lotería, vuelve a tener el mismo sistema de ornamental de portada sobre el ingreso. Los servicios de salud son importantes también en esta etapa y se van a vincular por una cuestión de funcionamiento con el racionalismo. Así nacen los hospitales, o mejor dicho, conjuntos que están destinados a la salud, que superan la mera idea de un hospital y se transforman en centros médicos. El Hospital de Clínicas Quintela de Montevideo, diseñado por el arquitecto Carlos Urraco, es uno de los edificios de este grupo que está acompañado por otros pabellones destinados a radiología, a higiene y, me falta uno, a odontología. Además de la Facultad de Medicina que no se construyó. Todo el conjunto quedaba bajo el control científico y también médico de la Universidad de la República de Uruguay. ¿Qué es lo que hace que este hospital corresponda a esta primera parte del siglo XX? Primero, la organización funcional de sus espacios. Esta tipología en Peine ya lo hemos visto antes, sobre todo en relación a los hospitales, pero ahora también va a estar en función de las distintas especialidades en forma mucho más compacta que los grandes desarrollos de los hospitales del siglo XIX. En planta, a partir de este eje, pero que en realidad después se abre, generando el corazón de circulación vertical de todo el edificio ahí, y vinculando el desarrollo de la circulación horizontal en esa zona como el respaldo del ala principal, se van a abrir los bloques que en planta baja corresponden a las diferentes especialidades. De este lado, en planta baja, es todo el centro administrativo del hospital. De este otro lado es toda la atención al público inmediata, al paciente. Mientras que voy subiendo en cada uno de los dientes del peine que tengo en la imagen y que también tengo en la planta que corresponde a los otros niveles, tengo las internaciones en cada uno de los dientes del peine y el desarrollo de los servicios, tanto de atención como de desvinculación, recostado sobre la parte posterior. El cuerpo principal tiene la circulación y también concentra los espacios de docencia, ya que este es un hospital escuela. Esta foto que tienen acá es esta esquina que tienen ahí. Y ahí ven todo el repertorio del lenguaje racionalista, a partir del uso del hormigón armado, de cómo esas losas voladas conforman los balcones, conforman los aleros, permiten que el edificio tenga un desarrollo en altura importante,
En la parte superior, acá cuando llego a la parte de remate del conjunto, del volumen central, se ubica todo el piso de cirugías y combina también lo recto con algún elemento curvo, no tanto quizás de la influencia de Le Corbusier, que es como mucho más liviano, ni de Mies, sino posiblemente más relacionado con la etapa de la Bauhaus de Gropius. Pero sí se lee rápidamente la racionalidad en cuanto al uso de los diferentes espacios. Completo la funcionalidad, la tipología funcional en la planta baja. Esta otra, la curva que me queda en la parte de atrás, es la zona de análisis, laboratorios y patologías, y más atrás va a estar después los servicios de lavadero y de cocina, y esta otra línea que me queda ahí es posterior, es una intervención posterior, que lleva una de las calles de ese conjunto, lo pasa por abajo del hospital y se va. Antes de dejar la planta, también piensa Surraco cómo entra y cómo sale el automóvil, es decir, la ambulancia de este sistema, porque llega el corazón para una atención inmediata. Entonces la ambulancia entra por acá, gira, entra adentro, pasa por debajo del corazón y sale. En el corte también están viendo el desarrollo en altura que tiene el edificio. Es netamente vertical, a pesar de esta leve contraparte inferior que tiene un cuerpito más bajo que tiende al horizontal, igual que el avance acá en el ingreso. No sé si se alcanza a ver, pero por ahí estoy marcando las circulaciones verticales que corresponden a los distintos pisos del edificio, la planta baja destinada a la atención inmediata del paciente, mientras que en los otros pisos ya la internación sobre cada uno de los dientes y las distintas especialidades, consultorios, incluso esto tiene biblioteca, porque insisto, es un hospital en Cuela, se van apoyando sobre el límite posterior. Hay una alusión directa entonces a ese movimiento moderno funcional, en particular en el uso de esa ventana corrida, que queda claro en la imagen que ahora estamos viendo. Para cerrar, en la República Argentina, como hemos revisado, el movimiento moderno entra más de propuestas privadas que desde la administración pública. Los correos ya son tardíos, si vieron las fechas, pero en cambio no es tardío el desarrollo de las sedes del Automóvil Club Argentino, cuando el auto pasa a ser una parte importante de la vida de la ciudad. Un convenio entre el Automóvil Club Argentino y YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para permitir o para fomentar, mejor dicho, el uso del automóvil incluso con fines turísticos, se va a dar a partir de 1930. Y es ahí donde el ingeniero arquitecto Antonio Vilar desarrolla la mayoría de las sedes de los Automóvil Club Argentino en el interior del país, a partir de la obra que tienen ahora en imagen, que es la Casa Central, la sede principal del ACA en Buenos Aires. Única obra que él comparte autoría con varios arquitectos, entre ellos Sánchez, Lagos y de la Torre. ¿Cómo se lee la sede del Automóvil Club Argentino? A partir de dos bloques. Un bloque que representa la institución, que en planta es que está delante, y que la imagen es esta. El acceso se hace a través de un gran hall de doble altura, que en la planta baja es esa, y un bloque posterior curvo, que es destinado al automóvil. Si este bloque principal, que representa la institución, está ejecutado en mármol y en travertino, sobre todo en revestimiento, el bloque posterior, curvo, que corresponde al automóvil, está ejecutado en ladrillo y aventanamientos con vidrio y hierro. Como ven, son dos expresiones diferentes. Ahí tienen el espacio que separa ambos bloques, y que después cuando la tipología se traslade hacia el interior del país, va a tener otra morfología que es fácilmente reconocible por ustedes.
¿A qué funciones tiene que responder el Automóvil Club Argentino, esta nueva tipología que nace en la República Argentina? Primero, a tener espacios sociales para los miembros del Automóvil Club, que en este caso se resuelven a partir del bloque principal. Después, para el abastecimiento de combustible, que si me siguen en esta planta, acá tienen las distintas formas de acceder mediante esta curva, la curva del volumen posterior, a los puntos de la carga de nafta. Y también a subsanar la falta de espacios para guardar el auto, es decir, estacionamiento. La casa en esta época va incorporando el garage, el que no lo tiene, estaciona, guarda su auto, subiendo por estas rampas que ven ahí, hay dos, y en cada nivel tienen espacios de estacionamiento. El primer piso está destinado además a la asistencia del automóvil, es decir, el taller mecánico. Y esas son las actividades principales que tienen que responder siempre esta nueva tipología del Automóvil Club, resuelto, como ya mencioné, a través de esta línea de la vanguardia que es el movimiento moderno, que además se presta fácilmente por los 5 puntos que estoy leyendo inmediatamente, tanto en la torre principal como en la parte posterior, porque además de pilotis que hay adentro, tengo el uso de la ventana, el uso de la ventana corrida, tengo el paseo arquitectónico, que ahora es un paseo para el auto a través de la rampa, la forma normal que tiene de ascender el auto de nivel en nivel, y no tengo las terrazas, jardín, todo eso, porque obviamente no van con la función esencial del edificio. En los cortes vuelven a ver la torre principal del edificio institucional y la torre posterior, que luego crece en 2 pisos, este es el corte original del espacio que está destinado al automóvil. Todos los elementos entonces de los 5 puntos de Le Corbusier son fácilmente reconocibles en la propuesta que cuando pasa al interior del país, y ahí tienen el plano de la República Argentina y cómo a partir de la sede central y de la construcción de las nuevas rutas, estas rutas se trazan también a partir de los años 30 y 40, todos esos puntitos tienen una sede del ACA, es decir, una estación de servicio importante a esta envergadura. Esta es la de Mar del Plata, por ejemplo, la de Córdoba es similar a esta es una partecita de otro de los edificios, que cuando se ubica en una ciudad capital con un poco más de relación con las últimas vanguardias, sigue manteniendo este lenguaje del movimiento moderno internacional. Y ahí va de nuevo los 5 puntos, ¿sí? La planta baja libre, el uso de pilotis, el auto que usa tanto el abastecimiento como los estacionamientos que están en este bloque ciego que tengo por atrás, y los talleres mecánicos que se ubican en la planta baja. Mientras que si me muevo más a poblados del interior del país, a donde está en realidad el recurso turístico, que es la intención de final de este convenio con yacimientos petrolíferos fiscales, la misma sede en Buenos Aires tiene espacios destinados a promover el turismo en la República Argentina. El lenguaje ya no es el racional, el internacional y de vanguardia del movimiento moderno, sino que es un lenguaje que el habitante del interior no tan acostumbrado quizás a la vanguardia puede leer y puede entender más fácilmente, que es la línea de la tradición. Sobre exactamente el mismo tipo funcional, ahora se van a usar, o en estos casos, esta es la sede del ACA en la falda, van a reconocer el uso de la piedra en la planta baja y en los zócalos del edificio. Obviamente, formas más curvas tipo torres coloniales en el tanque de agua, el uso de algunos balcones, y lo más característico es las cubiertas a 2 aguas con tejas colonial. Insisto, es la misma tipología funcional que responde, ¿se acuerdan cómo el chalet también hace lo mismo? Podía ser racionalista y podía ser neocaliforniano. Esta tipología también adopta estas 2 vertientes del lenguaje sobre el mismo tipo funcional. Vilar no solamente desarrolla
el diseño del edificio en sí, sino de toda la parte de señalética y de también identidad de la tipología. Por eso van a aparecer estos muñequitos de laca que todavía pueden ver a lo largo de las rutas argentinas, en algunas de las estaciones que todavía no tienen las intervenciones propias de finales del siglo XX, y el mapa ejecutado en distintos colores de azulejos que van marcando en las rutas cercanas dónde están los ACAS más importantes, las estaciones de servicio que cumplen con este sistema de abastecer de servicios al automóvil. Si no hay preguntas, pasamos a los talleres. ¿Ninguna? Buen fin de semana. El fin de semana que viene, el feriado, nos vemos en